Ok, voy a explicar de forma breve cómo se realiza la contextualización o el planteamiento del problema. Este texto iría inmediatamente después del título Planteamiento del problema de su capítulo de tesis y estaría ubicado antes de lo que es la o las preguntas de investigación. Y bueno, ya saben que después de las preguntas viene el objetivo general y el objetivo específico. ¿Cómo redactar el planteamiento o la introducción al planteamiento de mi problema de investigación? Pues hay algunos elementos clave. Tenemos antecedentes históricos, marco teórico, estudios previos, contexto social, cultural o político, y pues también hay que tomar en cuenta la relevancia práctica de mi investigación. Para este punto, cuando ustedes están por redactar este planteamiento, ya necesitan haberse informado, ya necesitan haber hecho un barrido en el que ya obtuvieron información acerca de estudios similares o estudios relacionados con su tema. Entonces, ya para este punto ya conocen si es un tema conocido, si es un tema sobre el que no se ha investigado mucho, si es un tema sobre el que no se han hecho estudios en la localidad en la que viven o en el estado en el que viven. Ya tienen una noción acerca de cuándo se empezó a estudiar este tema. Y bueno, cuando hablamos de antecedentes históricos, podemos hablar de cómo ha evolucionado el tema a lo largo del tiempo. Recuerden que cuando utilizamos referencias, procuramos que no tengan una antigüedad, o sea, mayor a 10 años, mayor a 5 años. Pero de igual forma podemos mencionar como antecedentes históricos, obras clave, en este caso de psicología, dentro de las cuales podamos enmarcar nuestra investigación. No sé, por poner un ejemplo, si estamos hablando de depresión, podemos hablar de los teóricos, no sé, podemos hablar de Aaron Beck, podemos hablar de Martin Seligman y la indefensión aprendida, etcétera, aunque sus libros y aunque sus investigaciones pues tienen más de 10 años, o sea, pero realmente son investigaciones base. Entonces, en los antecedentes históricos narramos cómo ha evolucionado el tema a lo largo del tiempo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En el marco teórico, hablamos de teorías que explican el tema. Por ejemplo, hablando de la depresión, existen las teorías, que están enmarcadas dentro de lo que es la activación conductual. Tenemos la teoría cognitivo-conductual, tenemos también las terapias, contextuales. Y entonces, pues vamos a hablar, la intervención aprendida, etcétera. Vamos a hablar un poco, o muy en general, porque realmente eso se va a desarrollar, a detalle hasta el marco teórico. Vamos a hablar muy en general acerca de estas teorías que han intentado o que actualmente intentan explicar lo que es nuestro tema de investigación. En estudios previos, pues vamos a hablar de algunas investigaciones que hayan sido importantes o que hayan obtenido resultados, que de alguna manera son cercanos a lo que nosotros pretendemos encontrar, o investigaciones que sean muy similares a nuestra investigación, quizá no con variables iguales, pero sí, por ejemplo, con el tipo de población, con la edad, con el género, con los instrumentos, que hayan sido cualitativas, en el caso que mi tesis sea cualitativa, o que hayan sido cuantitativas, etcétera. Entonces, también hay que poner aquí cuáles fueron sus principales hallazgos y cuáles fueron las limitaciones con las que se encontraron. Una limitación son los obstáculos con los que se topa un estudio o una investigación. No sé, que a lo mejor la mayoría de las personas no entendían las preguntas porque era un test escrito para población española y pues tenía algunas palabras que no comprendían o que no reunieron la cantidad de personas suficientes para hacer la aplicación, etcétera. Dentro del contexto social, cultural o político, pues es importante mencionar si alguno o todos de estos factores influyen en el tema en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, en el contexto social, podríamos hablar de, no sé, cómo afecta el nivel socioeconómico en la depresión, continuando con el ejemplo que les ponía.
En el tema cultural, hablamos a lo mejor de una sobrecarga de trabajo en la mujer que pudiera generar síntomas depresivos y que en nuestro país, pues, es muy común debido a que culturalmente las mujeres, pues, no solo salen y trabajan, sino que se hacen cargo del hogar y de los hijos. También el contexto político, en el caso de que las organizaciones o las instituciones estén apoyando o no estén apoyando, o se conviertan en un obstáculo, o se conviertan en una fortaleza nuestro problema de investigación. Y la relevancia práctica, pues, es hablar básicamente de por qué es importante. Esto únicamente lo mencionan porque, como recordarán, en la justificación se amplía un poco más y se vende un poco más la idea de por qué es relevante nuestra investigación. Vamos a pasar a ver algunos. Bien, hablando de algunos ejemplos, del planteamiento del problema, tenemos, por ejemplo, aquí el tema, la relación entre el trauma infantil y el desarrollo del trastorno límite de la personalidad en la edad adulta. Y bueno, la contextualización o planteamiento del problema aquí nos habla primero de lo que es el trastorno límite. Dice, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno mental complejo, hay inestabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, nos habla también de que diversos estudios han señalado el trauma infantil como un factor de riesgo significativo. Aquí nos está hablando, por ejemplo, pues de otros estudios o otras investigaciones que se han hecho. No olviden que cuando tomamos información de pues de otros autores, tenemos que otorgarles el crédito citando. Aquí nos empieza a hablar también de teorías respecto al trastorno límite. Nos habla de la teoría del apego y qué es lo que dice. Y por acá también habla de investigaciones neurobiológicas. Es decir, nos está hablando este autor, que existen dos teorías que explican el surgimiento del trastorno límite, teoría del apego e investigaciones neurobiológicas. Y bueno, pues aquí nos está mencionando el autor. En este párrafo nos mencionan estudios relacionados. Dice, se requieren también más investigaciones. Nos habla de que hay necesidades que es importante cubrir. Esto también se puede poner, sobre todo porque a final de cuentas en la justificación lo que ustedes van a estar diciendo, mi investigación es importante o mi investigación es necesaria porque no hay suficiente información. Y finalmente, aquí pone este autor por qué es importante su estudio, su tesis. Ojo, este apartado es breve porque a final de cuentas, en la justificación ustedes van a ampliar o van a vender de una forma más extensa lo que es su producto, en este caso, pues su tesis, su investigación. Nos dice aquí, en este ejemplo, la contextualización, es decir, el planteamiento, ubica el trastorno en un marco teórico. ¿Cómo? Pues nos habló de la teoría del apego y del hallazgos neurobiológicos. Identifica también lagunas en la investigación, pues nos dijo que los estudios no eran suficientes. Y finalmente, justifica la importancia de nuestro estudio. Explica, por ejemplo, que su investigación contribuirá a una mejor comprensión de las causas del trastorno límite de personalidad, etcétera. Otros ejemplos, por ejemplo, aquí tenemos la efectividad del mindfulness en la reducción del estrés en estudiantes universitarios. Aquí viene una contextualización muy breve, no la quiero así de breve, realmente es importante ampliarla, es más bien como la introducción a su contextualización. Dice, el estrés académico es un problema creciente entre los estudiantes universitarios y el mindfulness se ha mostrado prometedor como una técnica para reducir el estrés y mejorar el bienestar psicológico. Aquí, ¿qué le agregaríamos? Por ejemplo, si bien investigaciones han intentado relacionar el mindfulness con tipos específicos de terapia, la realidad es que tanto la TCC, la DBT, lo voy a resumir así, pues, la cognitivo-conductual, la dialéctica, terapia dialéctica también.
Y la ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, dice, la realidad es que tanto estas terapias, utilizan dentro de sus técnicas ejercicios de atención plena. Recordemos, siempre hay que poner el autor, en este caso, pues, bueno, vamos a suponer que fue Pérez en el 2020. Eh, una investigación realizada por Eichmann y Russell en el 2005 encontró que a mayor experiencia en prácticas de mindfulness, se presentaba una reducción en los síntomas de ansiedad en una muestra de 180 estudiantes universitarios. Eso podría ser un ejemplo de un estudio relacionado. Y bueno, voy a hablar entonces de teoría, ¿no? Teorías como la propuesta por Marsha Linehan, que es la fundadora de la dialéctica conductual, proponen, ay, me fui para acá, proponen que si el consultante aprende a estar en el aquí y el ahora, y bueno, pues ahí sigo poniendo, ¿no? No obstante, puedo hablar si hay vacío en el conocimiento, no obstante, las investigaciones realizadas no han estado enfocadas en el uso de estas técnicas en países latinoamericanos, vamos a suponer. Y aquí, si quiero poner algo del contexto social, cultural o político, puedo incluir esto. Dice, no han estado enfocadas en el uso de estas técnicas en países latinoamericanos, disculpen el error. Este, esto debido a que, según lo que propone, no sé, Pardo en el 2018, culturas como la mexicana están, este, acostumbradas a mantenerse todo el tiempo ocupadas. Y aquí ya estoy hablando yo también del contexto social, y cultural, ¿no? Y bueno, si ya quiero poner la justificación, de ahí la importancia de realizar esta investigación con miras a obtener datos que nos permitan conocer si estas técnicas reducen los niveles de estrés en estudiantes universitarios. Y si prestan un poquito de atención, el tema se llama la efectividad del mindfulness en la reducción del estrés en estudiantes universitarios. Así que básicamente aquí estoy poniendo en la justificación el objetivo del estudio. Entonces quedaría más o menos así. El estrés académico es un problema creciente entre los estudiantes universitarios y el mindfulness se ha mostrado prometedor como una técnica para reducir. No. Si bien investigaciones han intentado relacionarlo con tipos específicos de terapia,
La realidad es que desde la cognitivo-conductual, la dialéctica conductual y la aceptación y compromiso se han utilizado dentro de sus técnicas ejercicios de atención plena. Aquí hablo de una investigación, hablo de qué hicieron, hablo de, obviamente a los autores, de en qué año. Y incluso yo aquí no lo puse, pero también se ponen los resultados. En este estudio se encontró que, y bueno, también hablo de las teorías que están relacionadas con el tema, en este caso pues con el mindfulness y con la reducción del estrés. Bueno, hablo de Marshall Linehan, hablo también aquí de lo cultural, culturas como la mexicana, bla, 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 ¿no? Y finalmente remato con la importancia de mi investigación. Si bien el planteamiento realmente es breve, media cuartilla, yo diría que más bien, pues 2/3 de cuartilla, pero básicamente el planteamiento funciona como una introducción a ese capítulo de su tesis. Miren, está el nombre o el título de ese capítulo que es planteamiento del problema. Posteriormente sin subtítulo, ponen este planteamiento, como los ejemplos que les estoy mencionando, luego ponen el subtítulo pregunta de investigación y su respectiva pregunta o preguntas, luego ponen objetivo general y su respectivo objetivo general, luego objetivo específico, el objetivo específico, la justificación y el texto de la justificación. Y estaría casi completo con esta información el planteamiento del problema. Entonces, así a grandes rasgos, aquí como quiera, vienen otros ejemplos que se les van a enviar. Recuerden siempre citar a los autores porque si no, se considera plagio. Y pues a final de cuentas es una situación de tipo legal.